Bueno, el segundo debate de los candidatos presidenciales se centró en temas de economía. ¿Por qué? Bueno, las promesas sobre salario, empleo, cifras macroeconómicas, finanzas públicas dominaron la conversación. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Maínez, Álvarez Maínez, pero le gusta que le digan Maínez, prometió elevar el salario mínimo a 10,000 pesos al mes, por encima de los 7,467 pesos actuales. Claudia Sheinbaum dijo que el salario mínimo equivalente a 2,5 canastas básicas y además dijo que iba a quitarle los impuestos a los que ganaran menos de 15,000 pesos. Bueno, esto lo dijo, perdóneme, Xochitl Gálvez. Todo aquel que gane menos de 15,000 pesos al mes no pagará impuestos, el salario mínimo. Vamos a crecer al 3%, no hay inflación, no hay aumento en las gasolinas. Eso fue lo que se dijo ayer, ¿no? Bueno, esto, la candidata opositora, el día de ayer, Xochitl Gálvez, hablaba precisamente de ello, de todas estas variables que aquí tenemos enfrente, que ustedes vieron. Bueno, hablemos de qué sí se puede y qué no se puede, ¿no? Entonces le hemos pedido al maestro Luis Fonserrada, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM y fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Querido Luis, hace tiempo que no sabía de ti, muchas gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto verte. ¿Cómo estás? A ver, cuando oyes todas esas cifras, ¿qué sí y qué no se puede? ¿No hay inflación? Pues ¿No ha ha subido bajado la inflación. no ha subido la gasolina? Recientemente, mira, a A ver, ver, venga. eh, sí, la inflación estaba más alta, ahora efectivamente se ha reducido y se ha reducido por un par de razones. Una, indudablemente porque al reducir y después eliminar prácticamente el impuesto sobre la gasolina, lo que se conoce como el IEPS de la gasolina, el impuesto especial de productos y servicios, impidió que a incrementos de la inflación se compensara con un menor precio de la gasolina. Entonces, la tarifa del gobierno que redujo y que, digamos, subsidió al no tener impuesto, pues compensó los incrementos que había y ayudó a que los precios se redujeran o se mantuvieran al menos sin incrementarse en el caso de la gasolina. Así que sin duda la decisión de no cobrar el IEPS de gasolina ayudó en la inflación y sí redujo ese componente de la inflación que se conoce como no subyacente, que está compuesta por los precios que define el gobierno, gasolina, electricidad, gas, etcétera, y por los bienes primarios. Los bienes primarios suben y bajan, el chile, la cebolla, el jitomate, pero sin duda ayudó a reducir la inflación. A un costo muy alto, esto hay que decirlo, porque el gobierno dejó de percibir un ingreso muy importante. Mira, así de importante es. En México consumimos alrededor de 70,000 más o menos, 70,000, 70,000 millones de litros de gasolina al año. Ujú. Esto es, un peso del IEPS equivale a una recaudación de 70,000 millones de pesos. 3 pesos del IEPS equivalen a 216,000 millones de pesos. O sea, el IEPS es un impuesto, el IEPS de la gasolina es un impuesto muy poderoso, porque recauda muy fácilmente y además es un impuesto en el que pagan más los que más gasolina consumen. Y en el caso del transporte, bueno, pues también implica que se racionalice el transporte y que se utilicen vehículos que consumen menos gasolina. Entonces es un buen impuesto. El costo fue muy alto para el gobierno, pero sí, se redujo la inflación en esta parte.
Y de otra parte se redujo también por la apreciación que se dio en el tipo de cambio, que no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de México, sino más bien con los procesos internacionales de compra y demanda de pesos que se usa para muchas cosas fuera del país sin que nos enteremos siquiera. Entonces, sí, la inflación se ha ido reduciendo, se nos detuvo un poco esa reducción, pero yo creo que va a seguir bajando poco a poco. Entonces, la inflación ahí está todavía no tan alta. Ahora, el costo de no haber cobrado el IEPS se tradujo en un mayor déficit y en un mayor endeudamiento. El gobierno no dejó de gastar lo que no recaudó por el IEPS, se endeudó. Y esta es otra cifra que vale la pena comentar, Javier, porque la deuda pública en este sexenio sí se ha incrementado y mucho. Es decir, ha habido un muy serio endeudamiento. Para ponerlo en perspectiva, si la deuda de hoy la ponemos en 100, para no hablar, son 18 billones, perdón, 18 billones de pesos. Vamos a terminar un poco más arriba de 18, pero para darnos una idea de cómo es esto, si fuera 100 la deuda en el 2019, fines del 19 todavía, 100, hoy es 150 más o menos. Es decir, la deuda de este sexenio se incrementó del total, 37% de la deuda de este gobierno, perdón, 37% de la deuda total que tenemos, a ver, de la deuda que desde los aztecas hasta la fecha, toda la deuda acumulada por el gobierno, bueno, el 37% de esta deuda fue contratada en estos 6 años, en particular en los últimos 4 años, ¿no? 21, 22, 23 y lo que será el 24. Es decir, de ese tamaño es el endeudamiento. No solamente no es cierto que no hay deuda o que no se endeudó, sino que es el más grande que haya habido, ¿no? Los términos del crecimiento, Luis, por ejemplo, porque también ayer fueron cifras en que se daba que si 3%, que nunca se había crecido así ni en el neoliberalismo. Pero ayer yo mismo, incluso en las mesas que tuvimos, planteaba, bueno, pero venimos de un rebote, ¿no? Porque lo que pasó con el COVID, lamentablemente, fue un decrecimiento marcadísimo que alcanzó casi el 8%, ¿no? Así es, A ver. efectivamente, se creció fuertemente y se decreció como 8%. La economía mexicana entró en una recesión, no en el 20, sino en el 19. Y hay algunos colegas que hasta identificaron que comenzaba la recesión en el 18, en agosto, septiembre del 18. Pero, de acuerdo con el Comité de Fechado de Ciclos, que es el que define cuándo se inicia una recesión, se determinó que había sido en septiembre, me parece, del 19, antes del COVID. Entonces, ya tuvimos un 19 con una tasa muy baja de crecimiento, en un descenso de la economía, el 20 por supuesto, aunque hubo una recuperación rápida gracias a Estados Unidos, que se recuperó muy rápidamente. Y en el 21 se empezó a crecer, tuvo que ver con el rebote. El 22 también tuvo una tasa de crecimiento más alta. El 23 un poco menos alta, pero también fue muy buena. Y vamos a ver qué sucede con el 24. Pero en promedio, durante todo el sexenio, pues no vamos a tener un crecimiento para nada notorio, ¿no? Estaba apenas salvándose del cero, va a ser superior a cero, pero el crecimiento en todo el sexenio no es cierto que vaya a ser superior al de otros sexenios, ¿no? Evidentemente hubo el COVID y eso implicó pues un año prácticamente sin crecimiento y el 19 también fue un año muy malo, ¿no? Sí. Esas son las cifras del crecimiento, Javier. Oye, dos temas. ¿Se puede no cobrar impuestos a los que ganen menos de 15,000 pesos? Y segundo, ¿se puede alcanzar el salario mínimo hasta 10,000 pesos, como propuso Xochitl Gálvez, como propuso Maínez?
Pues mira, el salario mínimo se ha incrementado de manera muy importante, efectivamente, en estos años. Y creo que eso ha sido positivo. Eh, Incrementarlo ahora otro sería 33% más o menos, porque Sí, si anda sí, sí. alrededor de 7.500, como comentabas, pues implicaría incrementarlo otro 33%, una tercera parte más. Es un incremento extremadamente fuerte para un solo año. Yo creo que se podría lograr tal vez en dos, tal vez ni siquiera en dos, tal vez en 3 años, pero no el primer año como se comentó, ¿no? No habría manera de hacerlo, porque eso sí implicaría costos excesivamente altos, ¿no? Pero yo creo que sí, indudablemente es una buena política la de pensar que el salario mínimo se siga incrementando y que se logre que haya incrementos reales. Ujú. El tema de los impuestos, menos de 15,000 pesos, que no Ah, sé. sí. A ver, Mira, eh, si sumáramos todas las promesas o todas las propuestas que se hicieron ayer, creo que de veras estaríamos pensando, no sé, en un déficit de 10 puntos del PIB. Es impresionante, ¿no? Había que calcularlo, pero lo comentábamos anoche precisamente, durante el debate, y debíamos, a ver, vamos sumando lo que esto implicaría. No hay manera de que se cumplan todas esas promesas. La propuesta, por ejemplo, de la doctora Sheinbaum sobre las mujeres de 60 a 64 ya tiene un costo altísimo. Y sobre esto se agregan los programas que se mencionaron, programas aquí, programas allá, por parte de todos, infraestructura. Javier, no hay manera de no cobrar impuestos. No solamente no hay manera de cobrar impuestos, sino va a ser necesaria una reforma fiscal, dado el enorme monto de deuda que tenemos, donde además el pago de intereses, lo que pagamos de interés por la deuda, es superior al monto que se invierte, Javier. Entonces, no hay manera de sostener nuestra economía y las finanzas públicas sin algunas medidas importantes, entre otras, una reforma fiscal. Pensar en no cobrar impuestos, hombre, pues si no se cobran en un lugar, habrá que cobrarlo en otros. A lo mejor en el IEPS, volver a lograr que los estados cobren la tenencia de los autos, que quitaron, a mí me parece precipitada y absurdamente, porque era un buen impuesto, y el predial, que no se cobra en el país en general. Ahí los estados podrían generar algo y por lo tanto liberar un poco al gobierno federal, y probablemente el gobierno federal pueda hacer algo, no mucho, y tendrá que cobrar impuestos por otros lados, y a lo mejor a los que más perciben, y si quieres ayudar a los que menos perciben, pero estamos en un campo muy delicado y muy peligroso. No podemos seguir incrementando el déficit como se ha incrementado. Este año, por ejemplo, estábamos escandalizados porque se anunció un déficit de 5.4 del PIB. Bueno, ahora a finales de marzo, que se presentó los precriterios para el sí. 25, y que se revisa el 24, subió a 5.9%, 5.4 a 5.9 el déficit. Es decir, vamos a tener un déficit casi de 6% del PIB este año, y si le agregamos a un 4.3 del 22 y a un 3.9 del 23, ahí tenemos 12, 13 puntos del PIB de déficit, ¿no? Es decir, no se puede seguir manteniendo déficits tan altos sin tener otras medidas adicionales. A ver, déjame plantearte finalmente, dentro de todo lo que se dijo ayer, que entiendo que estamos en la vendimia, campañas, todas estas cosas, ¿no? Y habrá que ver en qué acaba todo, ¿no? Pero déjame plantearte, eh, ¿tendrá quien gane, ella o él, ellas, cualquiera de ellas o él, la presidencia, que hacer una reforma fiscal? Creo que sí. Y yo creo que debería hacerlo el primer año, aprovechando el capital político que va a tener, lo debe llevar a cabo. Hay muchas formas de llevar a cabo una reforma fiscal, hay que pensarla inteligentemente, hay varias medidas y varios renglones que se pueden incrementar de manera progresiva, además,
para que no se afecte a los grupos de menores ingresos. Definitivamente se tiene que llevar a cabo. No tiene sentido que el país siga recaudando 16, 15% del PIB cuando los países no similares a nosotros, sino aún con mucho menos desarrollo, están recaudando 20 y 25% del PIB y los países desarrollados 30 y 40% del PIB. No se puede, Javier, llevar a cabo todo lo que hace falta en el país, todas las carencias que tenemos, infraestructura, salud, seguridad, educación, infraestructura en muchísimos sentidos, no se puede llevar a cabo con un presupuesto tan pequeño como el que nos puede permitir la recaudación que tenemos, y ya no hay tanto espacio para los déficits. Todavía hay un poco de espacio para déficits, pero no de 6% anual. Eso no va a poder ser. Entonces, necesariamente, Javier, si queremos hacer frente a los requerimientos y a las carencias que tiene el país, hay que hacer una reforma fiscal y hay que pensar cuidadosamente en el financiamiento. Vamos a requerir un déficit. No hay manera de no tenerlo si queremos avanzar, porque si no, pues nos podemos llevar 30 años más en hacer cosas que de veras cambien este país. Hay que actuar más rápidamente, inteligentemente, y sí se requiere una reforma fiscal. Te mando un gran saludo, Luis Fonserrada. Muchas gracias. Un abrazo, Javier. Un abrazo para ti. Gracias, Luis.